sea, justificar el mal momento. Es como ya la Brito sale a hablar de que estamos pasando un momento catastrófico, futbolísticamente. Bueno, en conclusión totalmente cagada. Se queda sin un jugador. Epa. Lo mismo que me parece. Pero no, pará. Che, Marcel. No. Tenés que superar las épocas. Pero escuchá. Boca en su momento tuvo Marcel. una época, River tuvo una época, Huracán tuvo una época. ¿Me chupas? Me quedo con el Flaco Pastor. Bueno, también, no. Cualquiera, ¿no? Crack, ¿todavía? Escuchá. Otra cosa que no parece que fue mal, pero por ahí no fue todo lo por sacar. Después de seguir lo Cavani, que uno jugó crack a Pará. Locura lo que decís vos, crack es amigo. No lo considero crack posta, pero me parece un jugador. Ah, bueno, eso ya sí. Yo estaba hablando tranquilo entre amigos, tampoco. No, bueno, yo acá sí. Yo estaba acá. Mucho y jugo ahora. Vos te habías distendido, vos te... Decirle, no, para vos. Paredes, ¿es de Boca? Vos creo que me vas a responder, por favor. No decir de Boca, no. Todavía no. No, para mí no es. Todavía no. ¿En Boca? No, pero pedime sonido, Pero tiene una bandera, ¿cómo es eso? Bueno, sí, hay que contarle al hijo de puta que hizo la bandera. Y bueno, no. Lo quiero mucho. Como lo de Muniain en San Lorenzo. Porque eso, faltar de Muniain en San Lorenzo es increíble. Bueno, yo no sé. Con respeto a los que verdaderamente son ídolos, si vos sentás Bataglia, hoy en día en el palco de Boca, se tiene que poner no una bandera, sino que conocía toda la cancha con la cara de Bataglia. Hay 4 libertadores Bataglia. O sea. Bueno, pero lo que pasa es que Bataglia se portó mal para el colegio. O sea, vos no podés ser el técnico de Boca, te dan el plantel que vos querés y decís... Un técnico de Boca no lo podés echar en una estación de servicio. Eso es verdad. Eso realmente es verdad y es vergonzoso. Acá la acción de acá. Ahora, el técnico de Boca... Está acá fue. ¡Vaya! Una factura, un café y lo echó. Encima le ofreció el tostado eso que venden de ahí. No, pero Negro Ibarra, yo de Ibarra. La realidad es que el que veía ese equipo, Marce, vos que sos de Boca, veías el equipo de Ibarra. ¿Cómo? Marceta en otra. ¿Qué pasó? No, si vos veías el equipo Negro Ibarra. Equipazo. Toda Sevilla y Villa Definida. Es más, así ganaron un superclásico Así en cancha ganamos de un River. superclásico en cancha de River. Así salimos Que se campeones. equivoca González Pire. Exactamente. Se equivoca. Ese fue el campeonato que le regalamos nosotros. Jugamos con 12, jugamos con el Colibrí también. Ese fue el que le regalamos No, nosotros. con Pire. Ah, bueno. Pire, porque se patina. ¿Cuándo no Pire? No, no se patina, quiere cubrirla. Ah, y lo come de ¿La costado. cubre? Sí, boludo. No, Está la que se bien, patina. teníamos Pire posición me de parece que pelota y era un comparemos con bochazo Tigre, a... que eso Fran hace un golazo y no hace gol con Livio. No importa, ese Boca la ganó con Villa solo, pues no se puede creer. Un campeonato de Boca Pará, gana también con el, ¿cómo se llama el chancho? No, el otro. Langoni. Era todo Langoni. Langoni. Deportivo Langoni. Y después se pinchó. Después se pinchó Langoni. Boca te Ahora yo tengo un... A ver, muy polémico. A ver. A mí parecer, yo hace años desde que Boca ganó la última Libertadores que no volvió con Boca como en el 2018. Boca de 2018, acuérdate ese 2016 ya está. ¿Qué pase? No, el 2018 es el mejor Boca del 2018, amigo, tiene jugadores como decís. Yo en Río lo ponía, para que ese Boca Wilmar Barrios, yo en Río lo ponía. Depende de lo que sea mejor para vos. Además jugaba bien Boca. Depende de lo que sea mejor para vos. No solo el equipo jugaba bien. O sea, Benedetto, para mí jugar bien, para mí jugar bien en los dos partidos. Bueno, pero para mí jugar bien también está ganar los partidos importantes. Una debacle yo a la de Benedetto.
Pero la final ¿qué dijo? Existe la No puedo contar. Cállate la boca. ¿Qué, Ale? existe la debacle mayor de Benedetto. Te quedas fuera contra un equipo de sexta. Dale, seguí, Ale. No puedes decir nada, amigo. Qué chabón, O sea, no puedes tirar de boca, de Germo, de nada. Bueno, eso es terrible. A Benedetto lo mata 2018 y lo arruina, pero anímicamente. A todos los jugadores. Pero nombrame uno de ese Boca 2018 que haya triunfado y haya sido. Ninguno. No triunfó nadie. Todo se prendió fuego. Pavón se prendió fuego. Barrio se prendió fuego. Naitán se prendió fuego. Ya, todo. El Cali Izquierdo se prendió fuego. 2018 a Boca. Pero jugar bien también tenés que ganar los partidos importantes. Obvio que sí. Y si perdés con tu clásico rival, todos los partidos. Es una final, es una final. Y perdiste todas, boludo. Bueno, más allá de eso. Pero eso De la misma manera pero eso, encima. pero eso por el otro lado también había un muy buen equipo. River 2018, River 2014 eran terribles. No, a mí me parece el mejor River el del 2019. Ese la perdió solo. Esa copa la pierde River. Esa copa Perdió la pierde Gallardo. River. Sí. La pierde el Oso Prato que no la tira lateral hacia arriba. Ese River jugaba increíble. ¿Y quién era el central de River? La cara de la derrota de River, que tiene el documento nacional de la República de Chile. La cara de la derrota de River. River, pero no son las etapas. Mejores que pasan muchos años. Vamos a pasó eso, era el mejor que teníamos y ahora lo odio. Che, vos seguís batallando a Nacho, ¿vale? Nah, ya está. Ah, boludo, no podés ir a la casa de dormir. Hay un montón que se Sí, boludo. Sí, ya hay Patas de Nacho, amigos, se mueven Uy, mucho. Ahí está. La atajó, ¿no? Señores, hay correr, sí, hay correr. Uy, y ahora vengan a Nahue que hay bar. Vengan a ver. Igual para mí, Nacho Fernández se va, se va a Gimnasia y lo clasifica a la Copa Sudamericana. Lo llevo yo a la plata. De la nada se convierte en... Vamos a buscar nosotros a Nacho Fernández, lo llevamos a la plata personalmente. ¿Todos de Gimnasia? No, pero personalmente, Nacho Fernández. Ah, vos lo llevás. Pero estaba re lejos, más. Sí, pero es que tienen que entender que 5 mínimos tienen que barra 6. El técnico para mí El técnico está incluido, que hay que usar las dos. ¿Qué opinas, Ale? ¿De qué? Te lo voy a decir. No te hagas el boludo. Sí, pero no le... La Copa Argentina, lo vas a sostener, va a poder, va a limpiar con los jugadores y vos decís a amigo. Ojo, sería una locura que el año que viene juguemos una El locura. problema también además de los jugadores es que no juegan nada, amigo. Está hace un año ya. No, dale, Luca, Sí, y es verdad eso porque ahora soy de Boca, todos le creen a Ale. O sea, vos estás acostumbrado, hace 3 años estás acostumbrado a ver un equipo y juega mal al fútbol. tiene como un equipo armado. Lo que vos quieras, pero boludo, hace un año que está el técnico, no hace nada. Ale, dale, boludo. ¿Vos qué? No hablo con vos, tiro. Ahí le aviso. Fierro de la cosa terrible. Es que lo de Michele fue lo de vestuario. Sí, pero fue lo de vestuario que lo terminó de...
uno se va a mate. Claro. ¿Dónde te queda el tanque? Golazo. ¡Concha de mi hermana! Decí que entró porque si no había. No, si no tocaba atrás como tocó yo dudaba, Yo le voy a tener un estoy llevando de que era de día. Se eliminó. Es que acá hay un búnker. Mirá, hace 2 horas que tengo que ahí va. No trajo. Es parecido. No, este no es. Ese no. Tampoco tampoco. Ese. Ese. Permiso ese. Este. No. No. Es uno alto. Mira este. Bien. Mañana vas. ¿Cómo? Mañana vas a hacer 5. Mañana no estoy. Epa, ¿qué pasó? Un compromiso y no Epa. podía, ya hace un montón, boludo. Me había olvidado avisarlo antes y la avisé, creo que la semana pasada, Va a ser raro un sábado sin. Ahí se me hace recontra raro no estar acá, boludo. Pero no podía. Pero creo que es el primer día que me pido de que quiero conocer. Que con patearon la tiza. Dejaron, viste. Hicieron una luz golpeada, Arriba, línea. Lo tengo a Juli en la lista. Juli, el de Racing. El amigo de Gai. Ah, Todo confiando ahí. Qué de risa. Lo voy a ver mañana. mañana lo vas a Igual hacer, son seguro. códigos, ¿viste? Onda, él nunca me carga, yo no lo cargo. Por ahí un comentario nomás muy por encima. ¿Qué pasó? Eso ya es cargada, boludo. ¿Qué va a pasar, boludo? Sé que no le vi el partido. Sí, Aparte es muy hincha de la hinchada. mirá vos. Muy hincha de la hinchada, ¿viste? Como está siempre como cerca de la barra. Sí. Onda, todas las cosas, gallina puta, chiste callada, cosas así. Que me chupa un huevo, mi Claro. boludo, onda. Ese es el tema. Claro, que es verdad. Onda, ¿qué importa, boludo? Si el partido perdiste. Exactamente. Claro, muy exacto, ya sé. Inspirador. Es que eso antiguamente, antes, No, eso Ante eso Racing. marcaba mucho igual antes. claro, Esos comentarios porque sucedía, ¿viste? Claro. O sea, pero ahora, es que en un momento ahora Racing no era así. claro, Ahora volvió como que no le quedó otra que... y hay que demostrar con hinchada. ¿Qué fue al baño? 10 minutos, ¿está que está atrasado? Igual pensé que iba a terminar antes. Lindo partido. Terminamos a las 9 o a las 10. Bueno, yo igual tengo este y me cruzo. ¡Oh, qué buen festejo! Hicieron como doble Hicieron un doble ahí, una explosión y cayó para atrás, no, fue muy bueno. Hay que pedirle que lo repitan, boludo. Ahora le voy a decir a Cone Decirle que... que repita porque yo... Sí. Martu no lo vio, así que no tiene que repetir. Me diste jale, boludo, contándome que iba a cruzar. Aparte de lo que te decía Marce, hice una explosión. ¿Qué hacía? Para que es muy bueno. ¿Vieron una Le voy a decir a mortal? Cone.
¿Viste el humo de la expresión ahí? Era como la MLS. Claro. ¡Ahí medio! Yo. No pegaba. ¿Qué número te elegiste de paraguayo? 9. ¡Opa! Sí, ¿no? Qué presión, qué presión. No, mirá el 9. El 9 que le doy. El 9. Banco. Maradei el 10. Bueno, le dieron el 10 Sin a- palabras. La verdad que la película El robo del siglo la podemos filmar acá, ¿no? ¿Pero qué? ¿La pidió? ¿Se la dieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué la va a pedir, boludo? Nadie la pidió porque yo creo que mis compañeros son bastante humildes. Vino él 40 días después y dijo yo quiero la 10. Ah, ahí va. Y la mujer, o Gianluca como le quieran decir, se la dio. Ahí va. Claro. ¿Qué le dio? Las dos cosas. Las dos cosas, ahí va. Ojo a la mano con el jefe acá, No quiero alarmar porque se lesionó. No, Mirá que está en vivo esto. claro. No le tengo miedo a nadie. Mirá que Solo a te- perder. Ahí va. Mi partido empezó brillante. Me arrancó participar. Déjenme, viste, pasé y gol. Che, y yo que tengo camiseta y no puedo. ¿Para qué carajo tengo camiseta, ¿Para qué boludo? gastaste plata, no? ¿Para qué cagaste el pedo, boludo? Yo llegué con Jenny y me dice, amigo, ¿Qué ¿puedo número responder te el pusiste? grupo? Y yo no sabía qué ponerme y estaba, no sé qué me tiró el doble cero, le dije, mandame el doble cero. Pero viene Jenny y me dice, amigo, ¿no ¿Cuál era está el doble en el cero? grupo? ¿De qué era? No tengo ni idea, de algún boludo era seguro. No, pero es en la comida. Ah, no sé. No sé qué es el doble cero. Huevo era. Puede ser, ¿eh? No sé, me acuerdo del 64. ¿Doble cero qué era? ¿La quiniela? En la quiniela. Y tenía Vamos a buscar. huevo. Yo tampoco, pero lo habré escuchado. ¿no? Sí. Bueno, me gusta entonces. Bueno, voy a jugar nunca, somos 80, boludo. Ah, igual vos tenés un lugar ahí. ¿El fuego puede Sí, ser? yo sí. ¿Cómo? ¿El fuego? ¿No? No tengo idea. Doble cero. En la quiniela, los números de la quiniela, es del 0 al 100. 0 al 100, 0 al 0-0 99. fuego. Lotería Nacional. Ah, el fuego. Qué raro, nunca escuché. No, yo Yo flashé tampoco. que era algo así. Sí. Bueno, Pero capaz viste que hay Como varios. en la próxima semana. ¿no? está bien, debe ser. Sí, me dijo. O los huevos. Huevos. Supongo que entra el domingo. Queda pintado, queda pintado. ¡Acercate, Sebi! Yo calculo que algún día... Algún día me meteré a jugar un ratito, patear un tiro libre y después seguiré laburando, que si no, ¿quién labura en Claro. el juego paraguayo? Me cuesta grabar con estos pibes, boludo. Vinieron 15 minas y eran 70 chabones. Digo, una mina y un chabón te lo conseguís, o sea, que se copa. Fue lo que costó, boludo, tenés que convencerlo, explicarle que no tienen que hacer nada. Los pendejos son más terribles que los gente grande. Igual para mí el problema son las masas, me da vergüenza. Ah, sí, sí, todo. Estén en grupos, le da vergüenza como sus propios amigos. ¿entendés? Claro, porque lo cargan, capaz. Sí, ni idea. O que haya minas, a los chabones cuando hay minas ya se desinhiben. Ya no existe. Totalmente. Y 35, estamos re bien. Preguntale por las dudas, porque no se trabaja. ¿Quién? Bueno, en Chile.
Marce. Marce. No, vas a hacer cagada. Marce, ¿dejaron un bolsito, hermano? No, nada. ¿Al cremate? Sí, no. Bueno, no te van yo, o sea, dejaste lo que vos ganaste. Ya te pones la carpeta ya después y te queda, ¿no? Tony, acordate que cuando agarrás podés hacer las cosas. Solo ver. Mañana tenés Charlie. Creo que es lo que queda. Con esto tenemos 6 Es que me encanta cómo se Faltarían otras 20. No me acuerdo cómo era. ¿Qué dijiste? Soy fan de los atardeceres, mirá. Claro, creo que el chino puso 9, todos pusimos 10, el chino puso 9. Vos también creo que pusiste 9. Maravilla. Facu ya jugó. ¿Qué viene de vos mañana? Acá. ¡Dale! Se va. Claro, capaz, porque nosotros vendimos el dinero. Ese trabajo, viste, también estoy así igual. ¿Pero boludo? Ah, 1000. Ah, y faltó lo de Topo. Sentí que no tiene paciencia. ¡No, carajo! Yo veo. ¡Bien, Mati! Es gran quemador de goles. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Este ya no lo dice más. Y acá, Es el único caso de un relator que va empeorando. Regresiona. Era buena esa frase, boludo, no la dijo más. Solo repite el nombre de 20 veces. ¡Dale! ¡Pato! ¡Andá, Sebi! ¡Corre, llévatelo! Dale. Vamos, movete ahí. Sí, sí, ¿dónde estaba eso? No la ves. Estaba en la bolsa. En el bolso de prensa. Se lo tuvo eso. Espera ahí, vos. O sea, estaba ahí, arriba de la bolsa y lo terminé de meter y me lo traje. No tenía idea. Capaz que se usó ayer. No, capaz que Jorge se olvidó de dármelo, capaz. Porque yo dije, bueno, si ves pecheras, dámelas el martes. No me dio nada. Ahí, tuya, Monzón. Vení, vení. Vaya, volvé. Andan bien los filmadores. Fernando de 8.
¿Sabes de qué escuchas? ¿Esto? Lo mismo. ¿Qué? Lorin tiene mucho rock nacional. ¿Cómo? Mucho rock ¿Qué nacional. no, pero... ¿Qué rama que no? Te va a gustar Callejero, Ah, igual de tampoco. de todo. Ahí está ahora que son más de, no sé, Charlie, otra de los ¿no? Claro. Ah, sí, eso de todo me gusta. Hay días que me pinta una cumbia. Pero no soy de... No soy de escuchar 100% cumbia todo el tiempo. Tommy, ¿qué música? Ahora venía pensando, hay los dos recitales de callejeros en siempre. Es mi banda favorita, mi segunda banda favorita es Redondo, mi tercera banda cuarta banda favorita para el pero rock, siempre escucho rock. Está bueno. Menos para entrenar, para entrenar por ahí o electrónica, todo. Siempre buena electrónica me gusta. Está bueno. Pero no sé si te en mi casa no Ah, eso es un... no pega. Cuando Vito tomó un set y Censura, boludo. pero tengo que estar 2 horas frente a la ¿Y en compu. general qué escuchas? ¿Qué? ¿Música? Sí. Sí, yo varío mucho, pero trap, rap, eso fue lo que más escuché toda mi vida. Después sí, capaz un poco de electrónica. Y paso por ahí. Voy variando. Ah, pero en pelotazo. Pero no, ya cuando era más pibe escuchaba rock. Pero ya que me saqué. Pero sí, cuando edito me gusta ponerme algo largo, tipo, no puedo estar cambiando música. Claro. Un set o algo, una playlist. Marce, ¿qué escuchas de música? ¿Qué escucho de hecho? Música. No, yo escucho de todo. No te puedo decir Tango. algo que escucho todo. Te escucha Chacharel. ¿Pero qué es todo? Todo lo que se te puede ocurrir yo lo voy a escuchar. Banda preferida. No, Tirame una, así cualquiera. El primero que se te ocurra en la no tengo cabeza. nada de banda. Tenés que mostrar un tema, tenés que No mostrar tengo un nada tema. preferido, te juro, Pero primero que se te Tenés que ocurra, mostrar boludo. uno. Pibita, tu casa tenés por un tema para Claro, tenés que elegir uno. cocinar. Siempre, siempre. Claro, estás cocinando, ¿qué te parece? Una vez le di, viste, para que ponga música en el auto, Taylor Swift. Claro, ¿Más boludo. escuchás Taylor? Pero para Yo escucho Taylor, yo ¿En escucho mucho serio? Taylor. ¿Sos una Swiftie? Claro, Yo claro. te banco, Marce. A Ahí mí me va, gusta ahí va. mucho Soda Stereo. Bueno, eso es chulo. Esas dos bandas me parecen fantásticas. Y van muy de la mano para mí. después pone Babasónico. Banca. A mí me gusta ¿Tienen listas? Porque Lurra, yo me quedé- me gusta Lurra. Yo ya lo tengo, ¿Te gusta Lurra? yo ya lo tengo separada de rock nacional. A ver tu playlist. Babasónico me Yo gusta, tengo Río me playlist y me gusta. aburro, entonces siempre mangueo. A veces en el auto ya no sé qué escuchar. Mirá, me voy. Bueno. Y acá tengo una disputa. ¿Qué? En el cuarto lugar, con Vieja Loca y... No aberraciones totales al rock and roll nacional. ¿Qué? Tener temas de la Berisa. Son dos temas igual, boludo. Aparte nunca los escucho. Odio la Verizonera. Con Biónica, Banco. Igual, a ver, pará. Yo te voy a decir. No, estoy yendo rápido. No, a partir de, yo creo que de... Pero no pones aleatorio. Pasa que, no sé, boludo. Sí, de acá, bueno, de casi para acá para abajo. Tampoco recital. Digo, de ahí para arriba es todo muy viejo, tipo. No, Ciudad del Río, yo verlo. fue todo. Amo, ¿no? La pasé mal con la Ciudad del Río porque... Nada, tuve un problema con la policía. ¿Qué tal? Estaba hinchando las pelotas, ¿viste? Que te resaltó, entramos tarde. Claro. Muy bueno. Sentimiento. Pero, en la noche que yo fui... Acá arriba.
al 9. Al primero o al segundo. Al primero. Sí, ya ven, fue una mierda. Porque el otro Lo día odié. cantó El otro día estuvo Palomar. buenísimo. Por venir a Palomar, Maradó cantó el otro día. Eso está mal, porque Igual Maradó lo vi 20 veces, pero fue una cuando van poronga. al primero y después capaz el segundo. El segundo fue una lista de puta. Siempre pasa lo mismo. Nunca hay que sacar para la primera fecha. Hay que sacar todas. Nunca confíen en que Ciro diga la última Dije, fecha. bueno, sábado mejor que domingo para él. No, pero fue una con pija. todo, Encima yo que fui a ver llovió, a cantar Cataño. la canción de Cuna, fue tipo Y el primer día épico. me habían dicho que fue un desastre. ¿A dónde fuiste? ¿A Córdoba? Cantó San Javier y ¿dónde lo viste? En la primera sí. ¿Cómo se llama en Ciudad Universitaria? No sé, igual que más podría Ahí ser esa otro joda, día. boludo. El primer día no cantó Encima se llama en Cataño, igual un rey jet. No, escuché cantar. Me encanta, Hernán. No, pero además, en la onda de la Yo selección de quiero que tipo, temas. siempre lo enganchen con el El primer homenaje día a fue Tao. re plancha, y siento Porque medio que que la fue mucho más bailable, más arriba. quedan ahí. Claro, para la gente que le gusta Pero salir nunca joda, lo a mí eso cantan. es todo. Una Siempre noche capaz pasan de decir, subestadas. estuvo más tranquila, ¿Querés otra volver a ver a decir, Lucra? ¿Cita o...? Claro. encima el chabón toca mínima 5 horas, o más. Yo lo fui a ver a varios lados, por ejemplo a Moon Park y eso, cuando estaban. Ah, ¿en serio? Sí. No, sí, está bueno. De los DJs es. Y encima fui el la preferido. que llovió hace poco, ¿viste? O sea, lo que fue. Pocas veces. Yo tengo ganas de irlo, viste, cuando toca en Córdoba y esos lugares. Y la mejor es Sunset. Potrerillos, pero es muy caro. Sí. Pero es el Esa, mejor. Quiero ir a Es el una más de esas, top. boludo. ¿Para ver a Cataño? Sí. Y Potrerillos está top. Tengo una gana de. Pero es sale un Mendoza, billete, sí. Potrerillos. Sí. Debe ser lo más caro que hay. Para todo. Sí, porque además estás en un lugar que Ah, sí. te descocás. Bueno, a mí ese día es como diluviaba, no paraba, y el chabón, yo estaba laburando y caí, no sé, habrá arrancado a las 4 o 5 de la tarde, yo caí, no sé, a eso de las 7, ¿viste? Yo estaba en el laburo y llovía, mucho. Entonces yo dije, bueno, se suspenderá, no se suspende. Y digo, bueno, tengo que ir, no voy a perder la entrada. Caigo, estaba lloviendo, era todo barro, ciudad universitaria, imagínate, diluvia. Y no lo cortaba, diluvia, por ahí que estuvo, no sé, 40 minutos así, para. 10 minutos que para, se larga peor. Y ahí duró 5 minutos y cancelaron toda la mierda. Perdí una banda guita, che. Encima fueron como 3 horas de fiesta. No, pero no sabes lo que era, boludo. Era estar empapado hasta la médula. Y encima estabas re loco ahí, re empapado, nada que ver. Yo no entendía nada, encima recién había caído. Lo primero que hice fue comprar un trago de whisky porque necesitaba olvidarme de lo que estaba sucediendo. O sea, la posta era. Estaba feo. Imagínate que llovía, que no se escuchaba tanto la música, era como una música lluvia, ¿viste? Como. La música. Ah, zarpado. Y bueno, Fran ahora sí sacó para. Creo que toca el 1 de noviembre, va a haber a Massana. ¿Dónde toca? Ahora eso DJ ya no tiene arte. No, en el parque. No, Lo vi hace 3 años. Está bueno igual. Está bueno, una buena fecha. Sí. Pero es increíble que roban como loco lo del tecnomelódico. Son siempre lo mismo, todos los años vienen y llegan. Colin creo que habrá venido, me parece, 3 años, 6, 7 veces, todas las ¿Pero son comprobantes del rojo todo fuera, por favor? Yo soy más del DJ de House. Tiene uno bueno de House, lo veo. Nunca sabía. ¿Te gusta? Me gusta. Me gusta más Digo. Digo es muy bueno, yo lo he ido a ver. Encima no es tan caro Digo. No. Digo hoy en día es barato. Muy bueno. No sé cuánto no voy a una fiesta de esta. Yo capaz este domingo voy a Río. Porque consigo freeze y voy un rato a romper los huevos. Después laburo, imagínate que voy ahí. Voy, laburo y me voy a tomar unos tragos ahí. Río es un buen boliche. Lástima que es lo mismo. Claro. Pero bueno, corta 2 AM. O 3.
Juli. Sí, Vázquez, sí, dale. Dale, Alan, vos seguís corriendo, amigo. Vos correlo. Vamos, Alan. Acabas de entrar, amigo, dale. ¡Pipe! ¡Pipe! Yo me confundo en ese lance. Dale, dale. Dale. Volvé, vaya. Un pase de 3D, ¿Se puede tener acá? Hermoso. Marco, dale. Dale, Juli. Casi salgo a alquilar un 70-200, boludo. Me llaman para hacer me llaman para hacer fútbol 11 y con mi cámara no banca nada. O sea, podía hacer, pero iba a hacer otro laburo. Al final no hicieron. O sea, no, fue como muy en el momento. Claro. Sí, es difícil que te digan que sí. No, es que me pareció raro porque me hablaban por toda la tarde ¿estás para una foto? Dale, ¿tienes suyo? Esto encima era re viable. Sí, me veía quién carajo se sacó la amarilla. Pero para mí era una bonita. No veía quién sacó la amarilla. No, de allá. Ah, O sea, yo no lo distingo, ¿me entendés? Ya son pies conozco, ¿viste? Porque hay muchos. Pero le chupaban huevo. Entonces, como le chupaban huevo, lo dejaron ahí. Tipo, la tiraban en el grupo y era como la iniciativa de uno. ¿todo el partido? Podría probar el video para un trabajo de la facu. No. Pero no lo sé de novia. Yo no quería usar la Sony, la... Sí, igual tuve ciertas complicaciones de la cámara, el no la probé. Boludo, yo la primera vez que agarré una Sony no entendía nada, Es muy complicado aparte de pasar de Canon a Sony. No entendés nada, literal. Igual a mí lo que más me costó fue el tema de que no sé por qué la cámara, no sé si es que había una configuración o algo, pero yo la sacaba automático y le quería controlar el obturador. Entonces yo no sé, la ponía en la velocidad que quería y todo, pero me tomaba la foto y me la dejaba tipo sepia, porque no tenía un balance. No, debe ser algo de configuración. Por eso. Sí. Y después probaba con los filtros y todos los filtros me salían medio sepia. Sí. ¿Está bueno, Bocha? ¿O no? ¿Cuál fue la temperatura? Yo tengo 4 o 5 acá, no sé. Los retratos habían reloj. Por eso No, llévate 1 o 2 y nos quedamos con porque todo lo que es retrato así, explotaba. Llevo 2 y el juego de pecho. Se nota como que Sí, tiene del partido que viene, que es Linjo, un Capuchito. Y creo que necesito pechera y salgo. No, capaz que las verdes necesito. Ah, con las verdes ya está, boludo. Si no hay ningún juego. Porque tengo dos compañeros que tienen una Sony. Ahora, Casi me pasa lo de Martelli el otro día. Que no agarró la pelota y me echó la culpa a mí, boludo. Ah, ¿sí? Yo estaba acá, así, en el arco. ¿Cómo fue? Y a ese le va lejos y la pelota choca la que tengo yo acá. Y me mira y me dice como, si no estaba la pelota yo llegaba. Y yo estaba Anda, llega, boludo. Va a ser el lateral. Claro. Ahora, yo estoy jugando, tiene más luz además. Sí, Al ser más sí, sensible re. salen con más luz las fotos. Pasa que también eso, tiene otro sensor. esa me la quieren dejar en no parece. Además soy vivo, porque me daría ¿Viste vos a buscar las cosas? Sí, lo vi medio justo, pero estaba dentro de todo cerca. Era nuevo. Capaz que en un partido de sé que voy a
jugar en suplente, siempre juego 2 minutos, pero ni bien. Sacala Pero del juego en club. secta y ¿sabe qué? Le invito a todos los partidos, entonces sí voy a marcar la diferencia. Hay Sony nueva y le pasaron como 5 Pero, palos. como que no, Qué sé yo, para tener un parámetro. Si yo tengo que invertir igual en un lente largo, si no me llaman para fútbol. ¿Con cuál? Yo laburo con un 24. Ah. Pero yo normalmente hago fútbol. Lo más Claro, no, fútbol para fútbol, para... Ok, vamos a hacer lo posible. agarro la cancha. Si no le atiendo yo. Boludo, yo hace la cara, Ah, ¿en serio? pero no podía. No, Tenés que mover mucho, sí, sí. O esperás que se te acerque. Es que en cancha de 8 la zafás, te mueves mucho, además nadie tiene tele. La única persona que tiene tele en un torneo de fútbol es Juan. Mirá que estuve en todos los No había ido ya en el partido anterior. No hay una persona Ahí va a poner la otro. por eso iba a poner tele para hacer la diferencia. ¿Era un tele o un Zoom? Tele, un 70 ¡Largo! 200. Entonces un Zoom, un tele chico. Porque si no era muy limitado. Bueno, Para fútbol 8 sí tipo. No, sí, se puede. Pero vos qué decís que tenés Juan. Bueno, igual yo ahora estoy con un 100%. Que habrá alguno más. Pasa evidentemente está en el pero tira bien. Se perfil, todo, ¿viste? Está muy bien. Un toque para jugar el bicho serpiente. Esas cosas flipantes. Todo muy retrato. Obviamente tipo lo que te hace el zoom es que las fotos sean mucho más retrato. No, me encanta. Quería agarrar al delantero cabeceando en el área y la lengua para afuera. Esa me encantaría hacer. Tranquilo, dale. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Vamos, Te quería mostrar de las fotos que llevan el 50. ¡Solo! ¡Dale 2 minutos, muchachos! Mira, esto fue el 50, pero viste, voy a esperar que se acerque, sí o sí. Pero está buenísimo. Sí, pasa que yo estaba con mi humilde Canon Rebel T6, de iluminación es una poronga, entonces no podía tirar absolutamente nada. Ahora sí quédate. Igual esa es la típica foto de esta. Yo iba probando literalmente de todos lados. Esa tiene más. Empezando 5 minutos. Ahí después. No, esta todavía tenía la red 6, creo. También fue con este. Sí, Che, buenas fotos que saca de ese. no, esta es cuando llueve, boludo. Tan divertido. Literal. Y después, esta ya las hice con esto. Igual para mí es un recambio de calidad. Tipo, a la chota que es la Canon Rebel T6. Que yo tenía, pero me dio paja yo no tengo tiempo, boludo. Literal. No tengo tiempo. Tipo, yo los fines de semana, boludo, laburo con canchas. No importa, llegás, yo también estoy a 5 y llego. No puedo. Arre. Sí, tenés que hacer esto, mirá. No, pero porque yo también tengo que hacer SM al mismo tiempo y es un quilombo, ¿no?